Para el siguiente proyecto web, el cual vamos a trabajar a partir de el proyecto que veníamos trabajando, el cual contenía nuestro menú de navegación, para el cual habíamos creado una master page y un login, el cual estaba accediendo a la base de datos a través de procedimientos de almacenado para validar la información. Dentro de ese proyecto vamos a crear una nueva vista desde cero, puesto que las que habíamos implementado habían sido personalización y ajuste como tal de unas ventanas o vistas que ya estaban diseñadas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra base de datos, B de general, y crear la siguiente tabla: posibles clientes. Voy a dar acá a actualizar. Listo. Posibles clientes, la cual contiene las siguientes columnas. Tiene identificación, empresa, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono y correo. Esta tabla, posibles clientes. Esto aquí vemos como tal la estructura, el tipo de dato que vamos a manejar. Y una vez creada esta tabla en nuestra base de datos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a nuestro proyecto y vamos a crear una interfaz que nos permita recepcionar estos datos para la tabla posibles clientes. Lo primero que vamos a hacer es ir a vistas, agregar una nueva carpeta llamada posibles clientes. Vamos a dar clic derecho sobre posibles clientes, agregar nuevo elemento, seleccionamos la opción formulario web con página maestra, puesto que ya tenemos una creada, y ponemos el nombre de nuestra vista, posibles clientes. Damos a agregar y él nos pide entonces cuál es la página maestra a la que va a ir asociada. Esa página maestra está en nuestra carpeta template, la cual seleccionamos y damos a aceptar. ¿Listo? Esa es como tal nuestra página maestra donde vamos a trabajar nuestro formulario. La página maestra, ¿por qué no tiene una estructura HTML como las demás? Porque este formulario hace uso de la página maestra, la cual ya contiene esas etiquetas, por tanto las hereda, y este formulario hace parte de nuestra página maestra. Si vamos a diseño, vemos que tenemos el diseño de la página maestra y un espacio reservado para trabajar nuestra vista. ¿Listo? Por eso no debemos definir otro documento HTML dentro de lo que ya tenemos. Para empezar a diseñar nuestro formulario, establecemos la etiqueta div y el cual ponemos el atributo class mxAuto y la opción mt5. ¿Listo? Como tal, para indicar el tamaño de nuestro contenido. Posterior a ello, definimos un div con el atributo class formGroup. ¿Listo? Para indicar mi primer grupo de etiquetas. En este caso, ¿qué grupo de etiquetas voy a trabajar? Defino otro div y defino el atributo class formRow. Es decir, que voy a crear mi primera fila. Dentro de la primera fila puedo crear tantas columnas quiera, con un límite de que debo tener 12 columnas, que es la división que hace Bootstrap, en la que una sola columna equivale al 8,33%, y si tengo una división de 100 entre 8 puedo hacer una equivalencia a 12 columnas. Voy a aclarar entonces mi primera columna. Pongo un div con el atributo class igual a call.md. Para este caso en que tenemos esta tabla de posibles clientes en el que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos, vamos a hacer una división de 3 filas en la cual vamos a tener
4 campos en la primera, 4 campos en la segunda, un campo en la tercera. Si lo representamos acá, entonces tendríamos un col MD. Si son 12 columnas máximo que puedo representar, y voy a poner 4 por fila, 12 dividido 4 son 3. Entonces, col MD3. Copio y pego esta etiqueta para indicarle que voy a tener 1, 2, 3, 4 columnas, que equivalen más o menos cada una a un 25%. 25, 50, 75, 100%. Listo, y ahí están mis 12 columnas. 3 por 4, 12. Vamos a definirlo primero. Defino una etiqueta ASP label, run at server, ID, LBL, en este caso, identificación. La propiedad test, que es lo que voy a mostrar por pantalla, identificación, y cierro la etiqueta. ¿Qué tipo de campo contendría la identificación? Un campo de texto. Entonces defino ASP testbox, atributo run at server, ID, txt, identificación, test igual a, perdón, aquí me llega la propiedad test y la propiedad CSS class para agregar un estilo, form control para todo lo que son mis controles web, y cierro la etiqueta. ¿Listo? Voy a realizar la misma tarea con empresa. Entonces creo un label, atributo run at server, que se ejecuta del lado del servidor, ID, LBL empresa, texto, empresa. ASP, un testbox, de igual manera para recepcionar la información. TXT empresa, CSS class igual a from control, y cierro mi etiqueta. ¿Listo? Como ya sé que es la misma información, si detallamos nuestros campos, la mayoría son varchar, es decir, campos de texto. Voy a copiar y pegar las etiquetas que acabamos de crear. ¿Listo? Vemos que él ha cambiado aquí los IDs porque no pueden haber dos IDs repetidos. Lo que vamos a hacer nosotros es cambiar esta información. Después de empresa, ¿qué sigue? Primer nombre y segundo nombre. Entonces vengo acá y pongo LBL, primer nombre, establezco el texto aquí, primer nombre, TXT, primer nombre, LBL, segundo nombre, texto, segundo nombre, y el nombre del textbox, TXT, segundo nombre. ¿Listo? Ya tengo mi primera fila con 4 columnas. Si quiero crear una nueva fila, copio la etiqueta from group, copio y pego. ¿Listo? Entonces voy a hacer una separación aquí para que sepan cuál es el límite. Entonces, esta primera parte es la primera sección. Hasta aquí llega el from group. Y tengo mi segunda sección. ¿Listo? Vamos a trabajar sobre la segunda sección. Vemos que él cambia aquí igual los labels y la información. ¿Qué campos siguen? Primer apellido, segundo apellido. Entonces realizo la misma tarea. LBL, primer apellido,
texto, primer apellido, txt, primer apellido, LBL, segundo apellido, textbox, segundo apellido. ¿Qué campos tenemos? Dirección y teléfono. Entonces, LBL, dirección, dirección, txt, dirección. Y por último en nuestra columna, LBL, teléfono, teléfono, txt, teléfono. ¿Listo? Vamos a trabajar sobre nuestra tercera sección, porque nos falta aún un campo por representar. Listo. Para la tercera sección, de igual manera, como es una nueva fila, creamos un div class form group, siempre es la misma arquitectura, dentro un div con un class form row y dentro un div. ¿Qué campo nos falta? Nos falta el correo. Es solamente uno y el correo siempre es un poco más extenso. Entonces, ¿cuántas columnas voy a crear? Solamente uno. Pero le voy a decir que tiene un ancho del 100%, es decir, colmd12. Copio las etiquetas label y textbox y simplemente cambio los nombres. Label correo, texto correo, txt correo. ¿Listo? Voy después de ese div y voy a crear la cuarta sección. Listo. Puedo copiar la etiqueta de arriba. Solamente que aquí no vamos a tener ni label ni textbox. Voy a tener una serie de botones. ASP button, run at server, ID, btn. Vamos a poner btn guardar. Texto a mostrar, guardar. Y vamos a aplicar entonces el estilo para este botón. btn espacio, btn primary. ¿Listo? Hasta ahí. Y vamos a crear otro botón. Cambiamos aquí, btn cancelar. Ponemos acá cancelar, btn primary. ¿Listo? Y vamos a crear una quinta sección. Listo, en esta quinta sección vamos a crear también otra fila, pero no vamos a tener ni botones, ni cajas de texto, ni nada. Esa la vamos a dejar aquí vacía. ¿Listo? Vamos a poner dos filas. Entonces un form row aquí y un form row acá. ¿Listo? Pero eso es parte de nuestra quinta sección. Quinta sección tiene dos filas. Acá simplemente vamos a poner un label. Entonces podemos copiar la etiqueta label de por acá arriba. ¿Listo? Vamos a poner aquí LBL
subtítulo. ¿Y qué va a tener de texto? Resultado. ¿Listo? Solamente un label. Y esta columna acá la vamos a dejar vacía por el momento. ¿Listo? Vamos a copiar un momento esta información de aquí y la vamos a poner al principio, ante, después de primera sección. ¿Listo? Eso hace parte de nuestra primera sección. LBL título, información, posibles clientes es lo que vamos a mostrar. ¿Listo? Para evidenciar cómo está quedando, vamos a posibles clientes, clic derecho, establecer como página de inicio y damos ejecutar. ¿Listo? Vemos entonces que tenemos nuestros posibles clientes, tenemos 4 columnas por fila y la tercera fila una columna que ocupa el 100%. Tenemos una cuarta fila que son los botones guardar y cancelar, un título resultado y un espacio en blanco que estamos reservando acá. ¿Listo? Tenemos identificación, empresa, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono, correo. ¿Listo? Y si cambiamos el tamaño de nuestro navegador, vemos entonces que la información va entonces de para abajo, una programación vertical. Aquí tenemos nuestro menú que habíamos construido, posibles clientes, contactos y salir. ¿Listo? Y tenemos las opciones. Dependiendo como tal del ancho que vaya teniendo, vemos que se va reajustando. ¿Listo? Hasta el espacio mínimo que sería entonces el de un dispositivo móvil, sin perder como tal nuestro estilo. ¿Listo? Ese es como tal el formulario en cuanto a forma de cómo debería ir quedando. Volvemos a nuestro código. Ya tenemos representado todos los datos. Esta parte de acá la dejamos un momento en blanco. ¿Listo? Pausamos un momento. Una vez creado entonces ya nuestro formulario, vamos a proceder con la creación de nuestro modelo, es decir, el mapeo de este objeto, tabla, a un objeto en .NET. Damos clic derecho, agregar una clase, a la cual vamos a colocar el nombre CLS posibles clientes. ¿Listo? Que es el nombre que tenemos acá. Damos a agregar. Primero que todo ponemos la clase pública y procedemos con lo siguiente. Ponemos prop y presionamos doble tap. ¿Listo? Para que este atajo como tal nos permite no pues escribir public int y el tipo de el nombre del atributo, el get y el set para su encapsulamiento, sino que con el prop nos facilita esa parte. Entonces vamos a hacer el mapeo. ¿Cuál es el primer atributo que tendría nuestro objeto? Identificación. ¿Qué tipo de dato es? Un bigint. Entonces represento aquí no un int, sino un tipo long, porque es un bigint, es decir, un número bastante grande. Cambio el nombre acá, nomenclatura, ln, identificación. ¿Listo? Mi primer atributo. Prop, doble tap, listo. ¿Cuál sería nuestro segundo atributo? Empresa. Entonces, empresa sería tipo, de acuerdo a lo que tenemos acá, varchar, es decir, una string. Entonces, string, st, empresa. Procedemos, prop, doble tap, primer nombre,
sería también de tipo string, st, primer nombre, y hacemos sucesivamente el mismo proceso con los demás campos. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. String, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, sigue dirección, teléfono y correo. Dirección. Y la última, correo. ¿Listo? Damos clic derecho, eliminar y ordenar instrucciones using. ¿Listo? Para eliminar lo que no estamos utilizando. Ya tenemos entonces nuestro objeto mapeado en .NET, que es el otro paso a seguir. Listo, tenemos nuestro formulario. Vamos a crear entonces el controlador de esa vista. Clic derecho, agregar, nuevo elemento. Seleccionamos una clase. Buscamos por acá, clase. Esto, general, código, clase. Entonces la clase llevaría el mismo nombre de la vista, es decir, posibles clientes. Como es un controlador, termina entonces con el prefijo controller. ¿Listo? Y agregar. Login controller, posibles clientes, controller. ¿Listo? Por ahora aquí no vamos a crear todavía nada. Ya tenemos nuestro modelo, nuestra vista, nuestro controlador. Vamos entonces a crear la lógica del negocio. Vamos a ir a BL, clic derecho, agregar, clase, y establecemos acá entonces CLS posibles clientes. ¿Listo? ¿Y qué vamos a realizar en posibles clientes? Vamos a, perdón acá, posibles clientes. Primero que todo, establecer la variable pública. Listo. Para no repetir código, vamos a nuestra clase de usuarios, copiamos las variables que teníamos como globales a nuestro formulario de posibles clientes. Nos va a sacar un error porque debemos implementar los namespace, eso los podemos también copiar, de using system.data y system.data SQL client. ¿Listo? Vamos entonces a copiar también el método constructor de usuario, solamente que acá el método constructor tiene que llevar el mismo nombre de la clase, es decir, CLS posibles clientes. ¿Listo? Hasta ahí vamos. De acá copiamos como tal el método, solamente que vamos a realizar unos cambios. No va a ser tipo public bool. Lo primero que vamos a hacer es realizar una consulta para mostrar al usuario cuáles son los posibles clientes que ya están en mi sistema. Es decir, vamos a ejecutar una consulta. Establecemos entonces la propiedad o el dato dataset, que es el que me permite hacer un mapeo de todos datos SQL
a la variable dataset y mandarlo como un origen de datos, dataset. ¿Cuál sería el nombre? Sería el nombre get consultar posibles clientes. ¿Listo? El cual vamos a buscar por ID. Entonces, el modelo asociado a esta clase sería models.cls posibles clientes y ponemos el nombre del objeto, posibles clientes. ¿Listo? Tenemos nuestra variable dataset, nuestro SQL connection, abrimos la conexión. No tenemos procedimiento almacenado todavía. Todavía no tenemos parámetros. Pero si vamos a consultar por ID, entonces tendríamos un solo parámetro. ¿Listo? En este caso vamos a consultarlos todos los usuarios. Entonces no vamos a recibir ningún parámetro. ¿Listo? No vamos a recibir parámetros. Entonces borraríamos esta sección de acá. ¿Listo? No vamos a recibir parámetros ni en el método ni en base de datos en el procedimiento almacenado. ¿Listo? Esta última sección la quitamos y ponemos return de ese consulta. Vamos a retornar el dataset. ¿Listo? Vamos entonces a crear nuestro procedimiento de almacenado. Para no especificar campo por campo, en nuestro select venimos a posibles clientes, clic derecho, script table as y le ponemos la opción select to new query editor window. ¿Listo? Él nos crea entonces aquí una consulta select ya de manera rápida, la cual vamos a crear en el procedimiento almacenado. ¿Listo? Es esta nuestra consulta. Create, procedure, sp, consultar, posibles clientes. ¿Listo? ¿Recibe parámetros? No, entonces finaliza aquí mismo. ¿Qué tenemos? La consulta de los posibles clientes. ¿Listo? Va a traerlos absolutamente todos. F5 y quedó creado. ¿Cómo verificamos? Vamos a procedimiento de almacenado, clic derecho, refrescar y aquí tenemos consultar posibles clientes. Copiamos el nombre de ese procedimiento almacenado y lo pegamos acá. Esto para realizar la invocación. Venimos acá, 3 líneas y comentamos nuestro método. Consulta posibles clientes. ¿Qué retorna? Registros posibles clientes. ¿Listo? Siempre acordémonos de documentar como tal. Clic derecho, eliminar y ordenar instrucciones using. Listo, salió. Get posibles clientes. Ya tenemos como está nuestra consulta, nuestro modelo. Vamos a ir al controlador. Posibles clientes controller. ¿Listo? Así como teníamos aquí un login controller, vamos a crear acá un método public de tipo dataset, pero debemos implementar primero el namespace system.data. ¿Listo? Entonces dataset y vamos a poner el nombre acá, así como teníamos en login controller, ponemos get, el mismo nombre que teníamos, get consultar posibles clientes con la palabra controller. ¿Listo? No recibe parámetros. Definimos aquí nuestro try catch. Como es un controlador, lo único que hace es arrojar excepciones, puesto que aquí, como es una clase, no podemos mostrar nada. ¿Listo? Donde vamos a invocar entonces, primero debemos realizar una instancia de lógica.bl
de posibles clientes. ¿Listo? Declaramos entonces aquí un dataset que va a ser igual, incluso no hay necesidad de crearlo aquí, sino que simplemente hacemos un return directo de el objeto posibles clientes punto get posibles clientes. ¿Listo? Entonces aquí tenemos documentado, aquí también. Entonces obtiene registros posibles clientes, que retorna data posibles clientes. ¿Listo? Clic derecho, eliminar y ordenar instrucciones using y ya tenemos nuestro controlador. Vamos a nuestra vista. Aquí estamos en login, vamos a posibles clientes. ¿Listo? Posibles clientes, estamos aquí en nuestra vista y damos F7 para ir a nuestro código. ¿Listo? Acá le decimos que si es la primera vez que se carga, entonces si es postback, diferente de postback, primera vez que se va a cargar. Entonces si es la primera vez, nos debe mostrar la información de los posibles clientes que ya existen. Para ello, definimos acá lo siguiente. Primero el namespace using system.data. ¿Listo? Vamos a definir acá. Debemos crear una instancia de controlador. Entonces, controller. Posibles clientes controller. ¿Listo? Definimos nuestra variable dataset de ese consulta igual a lo que me retorna este objeto en el método getConsultar clientes controller. ¿Listo? ¿Cómo validamos que traiga datos? Si de ese consulta en su tabla 0, recuerden que yo puedo tener varias consultas, varios select en un procedimiento de almacenado y los va organizando en forma de arreglo. Tabla 0, tabla 1, tabla 2 y sucesivamente. Le digo que si el conteo de las filas de la tabla 0, que es la primera que me traería, es mayor a 0, entonces significa que trajo datos. De lo contrario, debe arrojar una excepción que diga esto. No vamos a arrojar una excepción, simplemente vamos a agregar la condición y ya vamos a proceder con eso. ¿Listo? Como esto es un postback, defino de igual manera mi try y mi catch, porque no estoy exento de que se pueda presentar una excepción. ¿Listo? Como esta ya es una vista y podemos mostrar mensajes, vamos a mostrar la misma información que teníamos en nuestro login para hacer uso de el suite alert. ¿Listo? Solamente es copiar esta misma línea en posibles clientes acá. ¿Listo? Tipo error para mostrar una excepción. Listo. Aquí ya tenemos nuestro conjunto de datos. ¿Cómo mostramos esa información? Vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a nuestra vista. Vamos a ir a la sección 5 o quinta sección. Y recuerdan una columna que habíamos dejado en blanco. Vamos a implementar el siguiente control. ASP Grid View. El Grid View es un control web de datos que me permite la representación de datos de SQL o de cualquier motor de base de datos
a la parte gráfica. Como tal, me los permite almacenar haciendo como tal una relación o un mapeo. Vamos a ver la función. Run at server id gbw datos. ¿Listo? Vamos a definir las siguientes propiedades. Width del 100%. Definimos la propiedad AutoGenerateColumns igual a falso, porque las vamos a definir nosotros, no por defecto las que trae el GridView. Definimos la propiedad empty data test, es decir, si la consulta que yo estoy asignando no trae nada, entonces no se encontraron registros, es la fila que va a mostrar por defecto. ¿Listo? Dentro del GridView vamos a definir la etiqueta columns para establecer cuáles son las columnas que vamos a trabajar. Si quiero mostrar la información a través de celdas, establezco ASP Boundfield. ¿Listo? Si quiero mostrar la información a través de controles web dentro de las filas, defino un ASP template file. Dentro del template file defino un item template y dentro del item template defino mi etiqueta normal, un label, run at server, id, lbl identificación, ¿listo? Pero ¿cómo le asigno yo información de una consulta a un label? Lo defino de la siguiente manera. Establezco la propiedad test y defino el porcentaje, eso es como tal la parte de los scriptlets, de igual manera que yo trabajo en la parte de Java los scriptlets, que es código embebido Java en los JSPs, acá trabajo código embebido .NET C# dentro de el ASPX, el formulario. Establezco aquí la propiedad bint y entre comillas le digo cuál es el campo que voy a representar de mi consulta. Entonces revisemos el procedimiento de almacenado. Esa es la consulta que voy a representar, ¿correcto? No hay información todavía, pero es la información que voy a mostrar. Esta propiedad me dice de esta consulta cuál es la columna a la que corresponde. Entonces en este caso voy a mostrar la identificación. Entonces el nombre que tiene en nuestro select es el nombre que va a ir acá en la representación de datos. Debemos tener en cuenta que deben tener exactamente el mismo nombre del select. Es decir, si yo aquí en el select le pongo un alias que diga identificación, si vemos cuando hacemos el select, obtenemos entonces otro nombre en nuestra columna. Entonces esa columna debe cambiar de igual manera en la representación o la captura de datos. ¿Correcto? Es solamente una descripción, los voy a dejar por el nombre por defecto. ¿Listo? Nombre por defecto, que identificación, entonces debe ser el mismo tipo o el mismo nombre en la captura de datos. En este caso le estoy diciendo que la información de la identificación me la va a poner en un label. ¿Correcto? Entonces hasta aquí, este es representación de datos en controles web. Y esta que tenemos aquí abajo es representación de datos en celdas. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay? Que en una celda yo puedo mostrar datos, pero no puedo trabajar sobre ellos. En cambio, en una etiqueta o en un control web, sea un testbox, un label, un drop-down list, puedo como tal trabajar con él de muchas maneras. Para yo mostrar información en una celda, defino lo siguiente. Header
test, es decir, cuál es el encabezado o el nombre de la columna. ¿Qué datos vamos a representar en celda? Empresa. Entonces, el nombre del encabezado es empresa. ¿Listo? ¿Y cómo capturo los datos acá? Data field. Entonces, de esta manera capturo el dato que venga en la consulta select, es decir, empresa. CLIE empresa. ¿Listo? Acá se me había olvidado ponerle aquí un header test al template file que diga identificación. ¿Listo? Para crear otra celda, ¿cuántas celdas más debo crear? Debo crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces copio y pego. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Y empiezo a reemplazar. Primer nombre. Segundo nombre. Primer apellido. Segundo apellido. Dirección. Listo. Me falló el cálculo. Teléfono. Y correo. ¿Listo? ¿Qué debemos cambiar entonces acá? Primer nombre. Segundo nombre. Primer apellido. Segundo apellido. Dirección. Teléfono y correo. ¿Listo? Tengo entonces ya mi información. Si yo vengo aquí a diseño solamente para ver la representación, nos dice que etiqueta de servidor incorrecta. Vamos a revisar un momento. BitView, Runat Server, with AutoGenerate Columns. Columns acá. Tenemos nuestro template. Esto revisemos un momento porque no nos está interpretando. Listo, revisemos entonces, nos está sacando error acá en nuestro label. Vamos a revisar como tal la estructura. Listo, y nos falta entonces algo acá. No es comillas dobles, sino comillas simples. ¿Listo? Algo tan sencillo, pero como tal que nos puede marcar error. ¿Listo? Si vemos acá, tenemos de identificación, empresa, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, dirección, teléfono y correo. Adicional aquí, definimos entonces otra propiedad. Definimos la propiedad overflow. ¿Listo? La propiedad no la vamos a definir dentro de nuestro grid view, sino dentro de el div class call md12. Ponemos scroll. ¿Listo? Pero aquí no vamos a style. ¿Listo? Igual a overflow. ¿Listo? Dos puntos auto. ¿Listo? Para que sea automático el scroll bar dependiendo como tal de las dimensiones que tenga nuestro grid. Listo, vamos acá un momentico a diseño.
Vemos que aquí sigue de igual manera, no tenemos problema. Aquí se ve un poco amontonado como tal porque no nos permite visualizar un poco más. Listo, vamos entonces, damos F7 y recuerdan entonces esta condición que teníamos de si traía datos o no traía datos. ¿Cómo pasamos esta consulta SQL a nuestro Grid View? Muy fácil, de la siguiente manera. Decimos lo siguiente. ds, perdón, gbwdatos.dataSource, que traduce origen de datos, es igual a ¿quién? A ds consulta. De lo contrario, gbwdatos.dataSource es igual a nulo. ¿Listo? ¿Qué definimos después? Fuera del if y fuera del else. gbwdatos.databint para poder que tome los cambios. Yo puedo entonces, listo. Yo puedo entonces acá dejar solamente una línea sin necesidad de los corchetes, puesto que solamente es una línea la que contiene. Entonces vengo acá, listo. Esto como tal para no ocupar más líneas de código. Listo. Damos clic derecho, eliminar y ordenar instrucciones using. Tenemos nuestra representación de datos en un grid view. Vamos a ver aquí explorar de soluciones. Vamos a ejecutarlo un momento, solamente para ver que no nos esté generando ningún tipo de error y que la visualización de datos sea posible. Listo, entonces tenemos identificación, empresa, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono, correo. Botón guardar, botón cancelar, resultado. En este caso, como no hay información, el grid view nos muestra que lo que pusimos como propiedad en, aquí si vamos a la vista, posibles clientes SPX, dice que si las filas estaban vacías y no había data que asignar, me ponía que no se encontraron registros, que es lo que estamos viendo acá. No se encontraron registros. ¿Listo? Si damos F7, ponemos un punto de interrupción acá en el try y volvemos a refrescar, vemos que cuando se carga la página, él llega a nuestro punto de interrupción. Vamos a dar F10, listo, instanció como tal el controlador, accedió a él, estamos viéndolo acá, instanció la clase o la carpeta BL, la lógica del negocio. El controlador solamente recibe peticiones, envía y da respuesta entre la biblioteca de clases y la vista. Listo. Va aquí a get consultar posibles clientes que pertenece a la lógica del negocio. Listo. Vemos aquí nuestra cadena de conexión, la variable dataset, el stconnection que lo estamos leyendo del webconfig. Abre la conexión, ejecuta el procedimiento almacenado sp consultar posibles clientes. Tipo procedimiento almacenado, no retorna datos, en este caso sí, entonces se lo pone a un data adapter, se lo asigna ds consulta y nos retorna ds consulta. ¿Listo? Si vemos aquí que nos ha retornado, la consulta se ejecutó sin problema, pero la información o la tabla que nos retorna viene vacía. ¿Por qué? Porque si recuerdan en base de datos no tenemos todavía nada creado. Listo, vemos aquí que no tenemos datos. Damos cerrar, damos F5, vemos que se está ejecutando sin problema. De todos modos voy a hacerle aquí el siguiente paso a paso para que lo puedan ver. Si no tiene nada, lo asigno nulo. Tomo los datos. Listo, F5. Y nos muestra, no se encontraron registros. Si yo voy a la base de datos, voy a dar clic derecho acá, editar. Voy a llenar solo para el ejemplo la información con los datos manuales. Entonces, 1, 2, 3.
empresa, primer nombre, segundo, no hay, primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono, correo. ¿Listo? Esos son todos los datos que tenemos. Si ejecutamos nuestro procedimiento de almacenado, ¿cómo podemos probar un procedimiento de almacenado? Vamos a él, damos clic derecho, le damos ejecutar procedimiento de almacenado. ¿Listo? No espera parámetros, entonces le damos OK. Y aquí tenemos los resultados. ¿Listo? Tenemos nuestra información. Entonces vamos a volver a nuestro proyecto, donde lo estamos ejecutando acá. Vamos a refrescarlo. ¿Listo? Vuelve aquí al page load, que es el evento inicial con el que carga la página. Damos F10, instancio acá, llego al controlador, va a la lógica del negocio, establece las propiedades, va al método posibles clientes, instancia el dataset, abre la conexión, ejecuta el procedimiento sin problema. Listo, vamos a ver qué nos retornó. Si la información fue correcta, nos tiene que retornar el registro que tenemos en base de datos. Listo. Damos cerrar, damos F10, cierra la conexión. Trajo datos, vamos a ver, conteo 1, una sola fila, es correcto. Entonces, si es mayor a 0, asignó la consulta, toma los cambios, listo. Y vemos entonces acá nuestra información. Resultado, identificación, empresa, primer nombre, segundo apellido, dirección, teléfono y correo. Tenemos la representación de datos en nuestro formulario web o vista. ¿Qué pasa si cambiamos las dimensiones? ¿Listo? Vemos como tal que el grid no es responsive porque como tal las columnas tienen un ancho fijo en el que los datos no se van a resumir, pero se habilitó el scroll. ¿Listo? Me permite hacer como tal este tipo de navegación. Si yo lo deseo ver en un navegador, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a copiar aquí esta URL y la vamos a poner aquí en Opera. ¿Listo? Vamos a dar aquí F5, F5, listo. Listo. Voy a dar aquí clic derecho, inspeccionar elemento. Voy a seleccionar aquí en versión dispositivo móvil. Listo. Eso es como si estuviéramos en un móvil. Listo. Vemos aquí la información. Si yo quiero sobre cualquiera de estos campos. Vemos aquí entonces el grid y me desplazo entonces de manera vertical. ¿Listo? Perdón, de manera horizontal para ver toda la información del grid. ¿Listo? Por lo que esta no es responsive del todo. Pero entonces nos habilita el scroll. ¿Correcto? Listo. Vuelvo como tal entonces a mi interfaz. Voy a quitar los puntos de interrupción. Vuelvo acá. Si quiero darle como tal un aspecto a mi grid view, voy al formulario. Vamos a detenerlo. Voy a posibles clientes.spx. Diseño. Listo. Me paro sobre el grid view. Busco esta pestaña que se habilita en la parte superior y le doy formato automático. Listo, en formato automático, .NET me ofrece unos diseños ya específicos los cuales puedo implementar. Vamos a ver cuál de ellos. Entonces, si estamos manejando un fondo azul, voy a agregar este, día lluvioso, y voy a dar a aceptar. Listo, vemos como tal que nuestra grid view toma un aspecto diferente y en el código agregó unas etiquetas de pie de página, de paginación, los estilos de la fila y demás.
¿Listo? Y de igual manera agregó otros atributos de diseño a nuestro grid view ya por manera predeterminada. Si lo ejecutamos, veríamos entonces nuestro grid view de la siguiente manera, un poco más agradable dependiendo del diseño que le hayamos dado. En este orden de ideas, si vamos a explorador de soluciones, vamos a ir a nuestro index, que es nuestra página o menú de navegación, pero vamos a ir primero a nuestro template, que es el que tiene los links de redireccionamiento. Entonces recursos, template, template master, y buscamos la opción que dice posibles clientes. ¿Listo? Posibles clientes, si recordamos, tenía un href al mismo sitio, es decir, que no redireccionaba a ningún lado. Como ya tenemos el formulario de posibles clientes creado, entonces cambiamos esta propiedad, damos control espacio, elegir dirección URL, vamos a vistas, posibles clientes y seleccionamos el formulario. Damos a aceptar y guardamos. ¿Listo? Voy aquí a dar clic derecho, cerrar todos los documentos para que nos limpie como tal. ¿Listo? Voy aquí a generar un compact para contraer todo. Voy a vistas y establezco el login como página de inicio. ¿Listo? Entonces, recordemos acá cuál era nuestro dato de los usuarios para generar aquí un login. ¿Listo? Aquí tenemos el administrador. Voy a copiar el correo, el login. ¿Listo? Y vamos a ejecutarlo. Inició en el login, email. Teníamos un password 123. Entonces ponemos 123. Aceptar. Le damos que no. Aquí estamos en nuestro index. Si le doy salir, me vuelve a mandar al login. Si le doy en contactos, vemos que no nos manda a ningún lado. ¿Sí? Si le doy en posibles clientes, nos mandó al formulario de posibles clientes. Y como estamos dentro de una página maestra, vemos que no se notó el cambio de pronto del menú de navegación, sino que fue transparente para el usuario. Tenemos entonces aquí la información de entrada, el botón guardar todavía no hace nada, ni el de cancelar. Listo, vamos a poner esto un poco más grande para que se note como un encabezado. Entonces vamos al proyecto, explorador de soluciones, vamos a posibles clientes y donde tenemos posibles clientes acá, vamos a hacer de la siguiente manera. Podemos agregar un label o podemos agregar una etiqueta HTML. Vamos a agregar un H2, un H3 como tal. Vamos a poner este texto, posibles clientes. Listo, voy a borrar ese label título, lo voy a borrar. Listo. Dentro de H3 vamos a definir una etiqueta B, que es para un subrayado, darle como tal una negrilla a este título. Listo. Si vamos y refrescamos en ejecución, posibles clientes cambió. Ya aparece entonces con un tamaño más grande. Recuerden que para HTML va desde H1 hasta H6, siendo H1 la más grande y H6 la más pequeña. ¿Listo? En este caso, con H1 podemos dejarlo para que sobresalga como tal como título. ¿Listo? Posibles clientes. Vamos a hacer lo mismo, este H1, para la sección en donde tenemos los resultados. Es decir, acá donde tenemos en la quinta sección, borramos este label, ponemos en vez de posibles clientes resultados y vamos a cambiar de H1 a H3. ¿Listo? Y si refrescamos, tenemos entonces posibles clientes, resultados y la información entonces de aquí para abajo. Identificación, empresa, primer nombre, segundo nombre, los datos como tal, los dos botones, el grid
Si doy en contacto no me manda a ningún lado, posibles clientes me va a mandar a este mismo sitio. Voy a dar aquí atrás. Listo, este es nuestro menú de navegación, posibles clientes, salir y volvemos acá. Vamos a hacer una última modificación en el login. Listo. En este caso tenemos olvidado password, registrar cuenta. Listo. Vamos a dejar entonces por ahora estos dos links que posteriormente vamos a estar trabajando. De esta manera estamos representando un conjunto de datos en un control de ASP.NET, en este caso un grid view. De esa manera puedo representar las diferentes consultas que tengo como tal para visualizarlo de esta manera que teníamos acá representado. Listo, de manera que va quedando un formulario totalmente responsivo. Esta es la creación como tal de nuestro primer formulario con representación de datos. Para el siguiente video vamos a trabajar ya como tal el registro, la modificación y eliminación de datos, es decir, la creación de un CRUD completo a través de procedimientos de almacenado. Eso es todo por este video. Cualquier duda, por favor, generarla como comentario para responderla lo más pronto posible. Quedo atento y hasta una próxima ocasión.